con esta alegría, con esta victoria, con esta alegría que tenemos en Cristo, vamos a tocar nuestro tema en esta mañana. Nosotros, cada día, yo dedico un tiempo, de verdad que sí, a, a estudiar la palabra y voy poco a poco, ahí, paso a paso. em, Haciendo mis propias conclusiones, quizás son un poco fuera de lo normal, pero de verdad que muchos de nosotros hemos sido enseñados de forma supuestamente bíblica, pero los cristianos de hoy, o nuestros antepasados mejor, fueron enseñados de una forma supuestamente bíblica. Pero los cristianos de hoy en día nos damos cuenta de todos esos detalles. Y desafortunadamente ellos nos heredaron esa información que son ideas de hombre. Pero en esta mañana nosotros vamos a romper con todas esas mentiras y basándonos en la palabra de Dios, vamos a llegar a hacer conclusiones que nada más nos van a despejar la mente eh, y nos damos cuenta que nos aleja de Dios muchos de estos detalles. ¿Por qué? Primero porque muchos líderes, quizás sin ninguna mala intención, han entendido mal, pero yo no sé en este día lo que nosotros vamos a aclararte a ti como nosotros también nos aclaramos a nosotros mismos. Y en todo esto existe una pregunta, surge una pregunta. ¿Existía Jesús como ser espiritual antes de nacer como hombre? ¿Qué crees tú? Es necesario que prestemos atención a todos los textos bíblicos que vamos a examinar para aclarar un enredo que creo que al igual que yo, hay muchas personas que todavía no conciben, no entienden, no lo aceptan, porque es que no tiene sentido. Porque cuando escuchamos las prédicas, no concuerda con lo que dice la Biblia. Vamos a razonar en eso de que Dios bajó del cielo, se encarnó en María, nació como ser humano, creció, vivió en la tierra, se murió, revivió y volvió a subir otra vez al cielo. Y para mí, de verdad, que eso hasta hace poco era una cosa tan complicada. Y para comenzar, yo no sé si alguna vez te has hecho algunas preguntas. ¿Será verdad eso de que el mismísimo Dios bajó del cielo y se encarnó en María? Si eso fuese verdad, ¿cómo es posible eso? Si dice en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios que bajó del cielo, porque su Padre lo envió. ¿Cómo es posible, si dice la Biblia que él vivió como 33 años y medio como ser humano? Hablando humanamente, si el caso fuera de que Jesús y Dios Padre son el mismo, aquí cabe otra pregunta. ¿Quién dominó el cielo y en la tierra y en todos los imperios celestiales durante ese tiempo? Claro, yo sé que van a pensar, pero Él es un Dios ilimitado. Sí, pero no es un Dios anormal. No nos va a hablar como habla el personaje esa de la televisión que dice es que tú y yo y nosotros y después nos va a hacer creer que es el mismo. Jehová Dios organizó todo de forma especial para cumplir sus eternos propósitos y nos muestra todo con claridad cuando somos sinceros. Basándonos en la Biblia, dice que Él envió a su Hijo, no que Él mismo bajó del cielo. Pero ahora para defender lo que decimos, vamos a ampararnos en lo que dice la Sagrada Escritura. Si leemos lo que dice en Génesis 1:25, Génesis 1, perdón, del 1 al 25, donde habla de la creación, podremos ver que habla en singular. Dice en Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra.
Vuelvo a repetir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si razonamos en esto, dice creó, pero a partir del versículo 26 se dirige a una persona o se dirige a alguien. Vamos a leer lo que dice en Génesis 1:26. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Las palabras textuales que acabo de leer en cualquier traducción bíblica son las mismas. Dice, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. O hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con una persona para hacer algo, decimos vamos a hacer o hagamos esto o aquello. Si es algo que se nos ocurrió a nosotros mismos, vamos a decir voy a hacer tal o cual cosa. ¿Sí o no? Ahora póngase cómodo que vamos a aclarar esto paso a paso. Hágame caso que yo no estoy loca, solo estoy leyendo lo que dice la santa palabra de Dios. Dice en Génesis 3:22, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. En este caso también es importante leer Génesis 11 del 5 al 7, pero yo voy a leer nada más lo que dice en Génesis 7. Dice así, es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no puedan entenderlo. Aquí estaba pasando lo de la Torre de Babel y dice ahí, es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no puedan entender. Las palabras hagamos, nosotros, vamos, bajemos, confundamos, son palabras plural. Y si en Génesis 1:26 dice hagamos, es obvio que Jehová está hablando con alguien más. ¿Sí o no? Aquí cabe otra pregunta. ¿No es lógico pensar que ese alguien era su primogénito Jesús? A ese punto ya lo había creado. A lo mejor ahora ustedes me van a decir o van a pensar, bueno, pudo haber estado hablando con los ángeles, pero permítame un momento. Jesús existió antes que los ángeles. Para eso nosotros vamos a analizar algunos versículos de Juan 1. Ustedes pueden leer todo el versículo, pero yo por ahora voy a leer nada más lo que dice en Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Escuchó eso? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lógicamente un verbo es la palabra y por medio de la palabra todo fue creado. ¿Qué quiere decir esto? Simple, sencilla y llanamente que también Jesús fue creado por medio de la palabra de Dios Padre. Él no fue creado como nosotros, sino que fue creado por medio de la palabra, como acabamos de comprobar. Muchos hemos leído o escuchado decir en alguna oportunidad que el ser humano fue hecho del polvo o lodo. Pero no se puede decir lo mismo de Jesús, porque dicen en la Biblia que el verbo se hizo hombre. Ahora leamos esto que dice en Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No debería ser tan difícil aceptar esta verdad. Aquí se nos anuncia quién es en realidad Jesús. Él es el verbo, o sea, la palabra de Dios Padre, el resplandor de su gloria y la huella de su esencia. La naturaleza de Él es divina, al igual que la del Padre. Y hasta ahora yo no he leído ningún versículo que diga que el Padre y el Hijo vinieron a vivir entre la humanidad. Todos indican que el Padre envió al Hijo. Pero para estudiar esto más a profundidad, vamos a ir a Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice así, les escribimos
a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a enfocarnos en estas frases. Dice, aquello que ya existía. Ya existía. ¡Wow! ¿Qué parte de esto será lo que los grandes maestros de la ley no entienden, no entendieron y todavía hoy en día siguen sin entender? La siguiente frase dice, porque lo hemos visto. Por lo visto, para Juan, esto no era un secreto muy bien guardado, simplemente era una verdad muy sencilla y divina. El Hijo de Dios había venido a convivir con los seres humanos. La otra frase dice, se trata de la palabra de vida. Este término se refiere a que por la palabra expresada por el Padre fue creado el Hijo. Por eso dice, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Cómo se nos manifestó? Pues fue enviado por su Padre para salvación de la raza humana. Estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo estamos unidos? Por medio de la fe en Él. Estamos unidos con Dios Padre por medio de su Hijo Jesús. Por eso es que dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por medio del Hijo. Pero ahora vamos otra vez a Juan 1:2. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Leyendo esto de que Él estaba con Dios en el principio, lógicamente se refiere al principio de la creación. Y para comprobar esto vamos a ir a ver lo que dice en primera de Colosenses, en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo debemos entender esto? Si prestamos atención, aquí dicen las escrituras muy claro que Jesús es el primogénito de toda la creación. O sea, fue la primera creación divina de Dios. Aquí está identificando a la palabra o el verbo, o sea, a su Hijo, a su creación directa por medio de su palabra. Y dice el primogénito de toda creación. A esto le vamos a poner otro ingrediente más que está en Hebreos 1:6. Dice Hebreos 1:6, además al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Número 1, al introducir su primogénito al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo envió. Número 2, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Él no dijo que lo adoren todos sus ángeles, dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Se estaba refiriendo que todos los ángeles de Dios Padre tenían que adorar a Dios Hijo. ¡Qué maravilla! Dice, al introducir a su primogénito, Jesús siempre declaró que él era el Hijo primogénito o la primera creación de Jehová Dios. Lógicamente, esa creación no podía haber sido introducida al mundo como espiritual, porque así es que él existía. Así que por esa razón tenía que prepararle un cuerpo humano. Y leamos esto en Hebreos 10:5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste. Me preparaste, ¿qué quiere decir? Que le hizo un cuerpo humano para poder introducirlo en el mundo, porque como ser espiritual no podía asemejarse a nosotros. Por lo tanto, Jesús fue materializado, en forma de hombre. Muchos le llaman a esto reencarnación. Bueno, a lo mejor tienen razón porque él ya existía, Jesús ya existía como ser espiritual. Si volvemos a ver lo que dice en Colosenses 1:15. Así que
Si repetimos lo que dice en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, ellos son de la misma naturaleza, la misma esencia del Padre, es el Hijo. Por eso podemos decir que la reencarnación tiene lógica para el que quiera verla así. Pero aún así, la Biblia no dice que Jehová Dios se encarnó en María, sino que envió a su Hijo. Ahora leamos Juan 3, 12 y 13. Dice, les he hablado de las cosas terrenales y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es llamado así porque era el hijo de José y María. Pero descendió del cielo, muy claro lo dice, descendió del cielo. Razonando en lo que dicen estos versículos, que traducido al buen español dice, si yo, que personalmente les estoy dando el mensaje y no me creen, menos me van a creer si les digo de las cosas que aprendí en el cielo de mi Padre. Palabras que vamos a comprobar en los siguientes versículos de Juan 3, 31 y 32. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. Y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Eso mismo está sucediendo hoy en día. Muchos no queremos creer lo que Jesús vino a enseñarlos. Él dijo que era el Hijo de Dios y que había venido del cielo para hablar y enseñar de lo que había visto y oído en el cielo. En otras palabras, vino a demostrarnos cómo era su Padre. Pero ahora dice en Juan 8:38, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Él no dijo lo que del Padre están aprendiendo, de lo que del Padre están viendo en mí. Dijo dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Quiere decir que él decía lo que había aprendido de su padre, vino a contarnos cómo era el padre y quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Él fue la base central y la clave para el cumplimiento de esa promesa tan grande que Dios nos hizo. Ese fue el propósito del Dios Padre al enviar a su primogénito aquí a la tierra a convivir con el ser humano. Pero ahora vamos a ir a Juan 3, 34 y 35. Ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo. El que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre el universo. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más claro puede estar? Jesús es un ser de existencia divina. Vivió como humano aquí en la tierra, pero antes de vivir en la tierra ya existía, según los textos que hemos leído hasta ahora, en que el Padre envió al Hijo. O sea, dice que el Padre habla por medio de él, pero no dice que es el mismo. Habla por medio de él porque por medio del Espíritu que le dio al Hijo, habla el Hijo. En Juan 6:57 dice, mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio la vida. Pues tiene poder para darla. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió. Otra vez volvemos a comprobar que aquí él señaló que Dios Padre era su fuente de vida, que su vida procedía de su Padre y quien también le había dado el poder sobre el universo. Reiteradamente Jesús dijo que había sido que había sido enviado o que había bajado del cielo, pero no por su propia voluntad, sino que por la voluntad del Padre. Dice en Juan 6:33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:41 y 42. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es
es que sale diciendo que yo bajé del cielo? Ellos mismos estaban tan confundidos. Y dice en Juan 6, 50 y 51, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Puede ser que aquí algunas personas se confundan y dicen, porque yo soy el pan vivo que bajó del cielo, pero en otras oportunidades dijo, yo fui enviado por el Padre. Según podemos leer, estas palabras de Jesús fueron motivo de controversia porque no podían comprender por qué decía, yo bajé del cielo, como sucede hoy en día. Muchos no podemos entender, no podemos comprender. Para muchos esta enseñanza es muy difícil de entender por toda la mala información que nos han dado anteriormente. Por eso, las predicaciones de hoy en día son de prosperidad porque no entienden, los líderes no han entendido lo que dice la palabra de Dios y ahora todo lo que hablan es de prosperidad. Pero sigamos quitándonos estas vendas de los ojos. Dice en Juan 6:60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Lo mismo está pasando hoy con los líderes. Esta enseñanza es muy difícil. ¿Cómo vamos a entenderla? Mejor vamos a hablar de la prosperidad, de que Dios da, de que Dios nos va a prosperar. Deme los diezmos y qué sé yo qué. Pero continúa en el 61, dice Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Le dijo, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Analizando el versículo 62, muy claro dijo Jesús que él había venido de un sitio donde anteriormente estaba. ¿Qué quiso decir? Que antes de bajar ya estaba con su Padre. Pero volvamos a Juan 1. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho. Dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios. No dice les di el derecho de ser mis hijos. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué dice así? Porque Jesús nos ha dado a conocer al Padre, ya que Él tiene sus mismas cualidades. Es misericordioso, bondadoso y fiel como su Padre. Son idénticos, son tal para cual y viven en comunión íntima. Podría decirse que son tan afines que viven todo a plenitud y armonía. Pero en ningún momento Jesucristo dijo que Él y el Padre eran el mismo. En ningún texto bíblico yo he podido ver eso. Así que por eso mismo no puedo seguir creyendo que ellos dos son el mismo. Dice en Juan 8:42, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Me envió. Es lógico. Solo si ya existía, Él podría haber sido enviado. Y dice que no vino por su propia cuenta, así que fue enviado. Juan 8, 56 y 58, del 56 al 58 dicen, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, sarcásticos, como ahora mismo muchos somos sarcásticos cuando queremos eh, mencionar o compartir lo que nosotros hemos descubierto. Dice, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. ¿Por qué dijo eso? Porque ya existía. Y estos profetas lo sabían a través de revelaciones. Abraham fue uno de los hombres de fe que creía en Dios Padre. Y cuando ofrecían un cordero por sus pecados, lo hacían creyendo que el Hijo de Dios vendría a pagar por los pecados
del ser humano como un cordero. En Isaías 53 están las revelaciones que Isaías tuvo cientos de años antes de que Cristo naciera. Y también en Juan 1:29 dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús fue presentado como ese cordero. Dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. De ahí muchos se agarran para decir somos uno. Ok, los argumentos que tenía Jesús con los judíos podrían ser razonados de diferentes maneras como hoy en día, pero usando la lógica podemos comprender que él en ningún momento estaba diciendo el Padre y yo somos el mismo. Simple y sencillamente dijo somos uno porque él y su Padre, Jehová, son de la misma naturaleza y esencia. Como se dice cuando un hijo aquí en la tierra se parece o es idéntico con su padre, decimos nosotros, es idéntico a su padre, pero no quiere decir que son el mismo en esencia, son el mismo en esencia, pero no son la misma persona. Porque no estamos viendo a una sola persona, estamos viendo a dos personas. Hay dos hijos que son idénticos, el padre y el hijo son idénticos. Y de esa forma nosotros lo razonamos. Pero vamos a continuar con lo que dice en Juan 10:36. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús nunca dijo yo soy Dios, aunque pudo haberlo dicho porque ya sabemos que Dios no es un nombre propio. Aún siendo un Dios, Jesús sabía cuáles eran sus credenciales y él siempre mantenía su posición de hijo de Dios, no de Dios Padre. En Juan 17 del 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hay que ser bien anormal para no entender esto. Según lo que leemos aquí, el mismo Jesús enseñaba que Él existió antes de que el mundo fuese creado. En el versículo dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esas palabras nos comprueban de que Él ya existía antes de que todo existiera. Veamos o vamos a ver lo que dice en Juan 17:11. Pero antes de continuar, en estos versículos podemos ver también cómo él estaba pidiendo a su padre que glorificara el cuerpo humano que había adquirido y lo transformara al cuerpo que tenía antes, al cuerpo espiritual. Pero continúa con Juan 17:11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Jesús ya era un ser espiritual, fue el primogénito de toda creación, ya había estado junto al Padre, por eso dijo, yo vuelvo a ti. Les recomiendo que lean Juan 17 del 1 al 26, ahí está justo lo que necesitamos para que hagamos esos cambios en el disco duro cerebral y podamos comprender esto que es tan importante para todos nosotros. Por eso es que muchas personas no queremos a veces ni siquiera ir a la iglesia porque estamos cansados de estar escuchando un montón de bobadas. Pero vamos a ir al último capítulo que vamos a utilizar. Apocalipsis 19 del 11 al 13. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí se vuelve a confirmar el nombre de Jesús como el Verbo de Dios. ¿Por qué el Verbo? Porque sabemos que Él ya existía, ya había sido creado por medio de la palabra. Él es una realidad divina que no fue creada como fuimos creados nosotros. Él fue creado por medio de la palabra de Dios Padre, el único Dios verdadero, como dice en la Santa Biblia. En estos versículos del Apocalipsis podemos leer con claridad lo que el apóstol Juan, nos indica
que sucederá en un futuro no muy lejano. Estas son las visiones que él tuvo y quiere que nosotros saquemos conclusiones de ellas. Aquí nos dice, como Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá triunfador a gobernar las naciones con varas de hierro. Jesús vendrá para hacer las guerras justas contra el demonio y sus aliados. Habrá juicio contra falsos profetas y contra todos los que nos han enseñado doctrinas falsas y nos inyectan opio, maquinan y manipulan a todo el que está buscando de Dios. Le ponen vendas en los ojos y hacen que muchos perdamos esa oportunidad de ser salvos, porque ellos en vez de ayudarnos a aprender, a aclarar situaciones, nos están guiando de una forma equivocada. El verbo de Dios fue creado por la palabra de Jehová Dios el Padre, porque Él todo lo creó por medio de su palabra. Por eso es que dice que la palabra de Dios es poderosa para vencer, activa para salvar y fiel para cumplir sus promesas. La palabra de Dios es verdadera y cumple lo que dice. Por eso Jehová coronó a su Hijo Jesús y a él lo seguirán los ejércitos del cielo que vendrán con el mismísimo Jesús, como estuvo, o no como estuvo anteriormente, pero vendrá por segunda vez, como lo anunció en Mateo 16:27, que dice así: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Amén. Señor Jesús, gracias porque a través de ti somos salvos y fortalecidos. Sabemos, Señor, que existes y que viniste al mundo para asemejarte a nosotros y demostrarnos que fuimos hechos de la misma forma que el Padre y el Hijo, y que tenemos privilegios concedidos por tu sangre derramada. Gracias por abogar por nosotros ante nuestro Padre Jehová. Ayúdanos, por favor, a acercarnos más a ti. Danos la sabiduría que emana de ti para conocerte cada día más. En el divino nombre del mismo Jesucristo, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos la honra porque sabemos que tú eres ese Dios verdadero, ese Dios que nos envió a tu Hijo para que nos redimiera del pecado y la maldad. Así que vamos a seguir en nuestra adoración y alabanza con la victoria de Jesucristo. Se mantenga mi paz siempre.